pues a este curso de apologética. Hoy vamos a comenzar ya nuestra primera clase. El video anterior lo que hicimos fue una introducción de lo que era el curso de apologética. Entonces, apologética, como dijimos, pues es el arte, el oficio, pues de defender, de dar crédito a algo, ¿no? Y en este caso, como lo dijimos, pues a nuestra fe en Dios. ¿Ante quién? Ante pues el avasallante y abrumador y todopoderoso apariencia pues que tiene la ciencia en comparación con la fe según algunos, ¿no? Entonces lo que queremos es darles a ustedes herramientas para que no se vean ustedes abrumados pues por esa apariencia todopoderosa pues infalible de la ciencia delante de nuestra creencia a través de la fe, no que tanto nos critican. Entonces yo quiero pues mostrarles a través de este curso cómo defender con propiedad, con orgullo, con dignidad nuestra fe, nuestra creencia a través de la simple fe en Dios. Entonces, ciencia y fe, paradigmas y credos de la ciencia versus prejuicios de la religión. Así se titula nuestra disertación que vamos a hacer pues en todo este curso, ¿ok? La ciencia y fe, paradigmas y credos de la ciencia. La ciencia también tiene sus credos, como también vamos a ver que la religión tiene sus prejuicios. No se trata de que la ciencia es la culpable, ¿no? También vamos a tocar algunos pasos que nos corresponden a nosotros, los discípulos de Cristo, los que profesamos una fe, cuáles han sido también nuestras fallas en cuanto a tratar de buscar pues una armonía entre las dos ramas, ¿verdad? Entre los dos quehaceres pues de la humanidad. La fe, la ciencia, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, por decirlo así, y tenemos que nosotros de alguna manera, los cristianos, los que somos cristianos, debemos nosotros promover pues los valores y las prácticas pues necesarias para lograr esa armonía, ¿no? Y este es uno de los objetivos de nuestro curso, de nuestra cátedra sobre lo que es pues la apologética. Este es realmente el propósito, que usted pueda ser fortalecido en nuestros hermanos cristianos, ya sea por su trabajo, usted como académico, por el ambiente donde usted se desenvuelve, que tiene que tratar con personas intelectuales o con cierto nivel de educación, y es necesario siempre, pues siempre sale a la luz pues del diario desenvolvimiento de nuestra práctica, pues nuestro trabajo y quehacer. Siempre sale esta conversación pues, y siempre sale esta diatriba pues, este debate pues entre la religión, la ciencia, la fe, la razón. Entonces lo que queremos es que usted tenga argumentos sólidos, claves, para que usted pueda defender con dignidad, con respeto, sí, como dice la Biblia, como lo dijimos en el anterior video, en la introducción, con respeto pues a esas personas, consideración, más bien con el sentido, el objetivo de ganar una persona para Cristo, en lugar de ganar simplemente un debate. No es el objetivo simplemente ganar quien tiene la razón, no. Se trata de que esa desaveniencia, esos confrontamientos, pues sean más bien una oportunidad para usted hablar de la fe y para hacer un puente entre esa persona que a lo mejor profesa el ateísmo y lo que necesita es una ayuda, pues, un empujoncito, simplemente una transición suave entre su credo, entre su raciocinio y lo que realmente tenemos en la Biblia, en la fe, lo que conseguimos a través del conocimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es realmente el objetivo pues que nosotros nos planteamos
acá, pues en este curso, ¿no? Entonces, bueno, hoy, como les dije, vamos a hablar acerca de la metodología científica. Vamos a hablar lo que es la ciencia, ¿verdad? La metodología, el método científico. Vamos a hablar un poquito acerca del método científico y cuáles son sus paradigmas. Vamos a ver, vamos a desentrañar, a escudriñar. Vamos a escudriñar aquí realmente eh, todo esto, eh, todos estos eh, pormenores, pues, y detalles del método científico, y vamos a ver que la ciencia también tiene pie de barro, ¿no? Como decía también, como dice también nuestro hermano Antonio Cruz, ¿no? A quien le recomendé. No quisiera también, antes quizás de comenzar, es bueno que yo les recomiende unos libros, ¿ok? Es bueno que yo les recomiende aquí varios libros de texto que ustedes pueden ir leyendo o buscando a través del internet. Si los pueden comprar o no los pueden comprar, no sé, ¿verdad? Ya eso depende del cada quien, de lo que cada quien tiene, de lo que cada quien eh, puede hacer, pues. Muy bien, entonces fíjense, ahí tengo varios libros allí. Entre ellos pues está nuestro hermano Antonio Cruz, La ciencia encuentra a Dios. Muy bueno un libro bastante extenso y bastante profundo. Darwin no mató a Dios, un libro corto y pueden leerlo rápidamente. No voy a decir que en un día, por supuesto, pero sí pueden hacer una lectura muy rápida de este libro y habla todas las cosas, todos los pormenores que ustedes pueden investigar sobre la evolución y la verdad de la evolución, ¿no? Y otros libros más aquí también, el Génesis, el Big Bang, ¿no? La ciencia de Dios, libros muy buenos también, estos están en inglés. El diluvio del Génesis, un libro muy profundo, muy científico para aquellos que se dedican con más rigurosidad a la ciencia. Este es un libro excelente, realmente los escritores allí eh, fueron pues bastante exhaustivos en la eh, escritura pues del libro y en buscar todos los posibles eh, eh, textos y bueno, todas las pruebas y todas las posibilidades científicas para explicar el diluvio, ¿no? Muy bueno. Y este es el otro libro, Evidencias, que es un veredicto que habla sobre las evidencias claras de nuestra fe en nuestro Dios y sobre todo las cualidades de la Biblia que la hacen un libro único, cosas que mucha gente desconoce y muchos cristianos en nuestras iglesias desconocen, pero que a través de estos libros ustedes pueden empaparse pues de todos estos asuntos, ¿no? Es un libro muy bueno, hermano John McDowell, un libro del siglo pasado, pero excelente, excelente. Debe estar pues en la biblioteca de cualquier apologista, ¿ok? Tiene que estar en una referencia obligatoria para cualquier apologista, ¿no? Entonces, bien, ya nosotros hicimos algunas aclaraciones, ¿verdad? No las ya hablamos sobre este modelo cosmológico del oscurantismo. Necesario que ustedes vean pues la introducción para ver de qué trata el modelo cosmológico del oscurantismo. Entonces, el método científico. Vamos a hablar un poquito del método científico. ¿En qué se basa el método científico? Lo que queremos establecer aquí claramente es que ese método científico padece pues de tiene algunas carencias pues este método científico, ¿ok? Entonces, y la gente que no está informada tiende pues a exaltar el método científico y a tenerlo como un dios, ¿no? Entonces nosotros queremos aquí es desenmascarar, no desenmascarar por el hecho de calificar, no es nuestro deseo. Simplemente que usted tenga una justa y equitativa noción de la realidad de la ciencia. Eso es lo que queremos acá. No es realmente
descalificar a la ciencia por ningún modo. Yo soy científico, como les dije, soy licenciado en física. Y mi deseo, por supuesto, no es destruir la ciencia para nada. Y como ya les dije en la introducción, la mayoría de los científicos que han aportado sustancialmente, pues, al desarrollo de la ciencia han sido cristianos o creyentes en Dios, por lo menos, ¿no? Entonces, por ningún modo queremos aquí agrandar la separación que hay, el abismo que hay entre la ciencia y la fe. No hay ningún abismo. Realmente los muchos científicos y muchos religiosos, lamentablemente, se han encargado en abrir una brecha entre la ciencia y la fe. Pero nosotros queremos cerrar esa brecha a través de este curso, que usted tenga ideas claras, no tanto de parte de los religiosos como de parte, pues, de los ateos o los científicos. Muy bien, entonces el método científico consiste, pues, en un procedimiento al cual accedemos, pues, para generar conocimiento. Todo conocimiento que se genere para ser llamado científico tiene que basarse en este procedimiento, en estas etapas, ¿no? No sé si algunos de ustedes, pues, han estudiado en su enseñanza media o básica y vieron el método científico, ¿verdad? Está compuesto principalmente por 4 etapas, ¿no? 4 fases. La primera fase es la observación. Observamos a través de nuestros sentidos. La segunda fase sería la formulación de una hipótesis que nos hacemos a partir de la observación. A eso llamamos el método inductivo también. Entonces, método inductivo, ¿por qué? Porque inducimos conocimiento, generamos conocimientos nuevos, ¿ok? Que no pueden ser deducidos a simplemente razón, sino que tenemos que hacer una hipótesis, una elucubración, en otras palabras, y a través del tercer método, que es la experimentación, entonces confirmamos si esa elucubración es cierta o no. ¿Está bien? Eso es lo que hacemos en el método científico. ¿Está bien? Y finalmente, bueno, elaboramos una conclusión, que en esa conclusión que hacemos, corroborar la hipótesis o desmentir la hipótesis o refinar la hipótesis, ¿no? Modificarla, ¿no? Para que realmente se adapte a la experimentación. Bueno, este método científico resulta, pues, que ha sido criticado, ha sido cuestionado como la manera en que generamos conocimiento. Entonces, algunos científicos, por ejemplo, algunos entes científicos, universidades, escuelas, ¿verdad? Desglosan más el método en varias partes, ¿no? Si usted busca en Wikipedia va a encontrar que no es simplemente esos 4 pasos, sino que entre esos pasos hay varias subetapas, vamos a llamarlo así. Entonces, pero lo que queremos decir en cuanto al método científico es que los mismos científicos de un tiempo acá, digamos a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX, algunos científicos comenzaron a elucubrar, a filosofar sobre la veracidad, la validez, la autenticidad de esta metodología para generar conocimiento. No contento quizás porque algunas, digamos, no conformes, digamos, del método científico, porque algunas teorías ya evaluadas, ya aceptadas como la teoría, pues, que gobiernan, pues, algún área, rama de la investigación científica, resulta que llegaba un momento en que no eran ya más válidas, sino que habían situaciones que esa teoría no podía explicar, y entonces la teoría pasaba a ser una teoría antigua y tenía que ser sustituida por otra moderna. Entonces, estos cambios en las teorías, pues, científicas, ya sea en la biología, en la química, en la física, que es la ciencia por excelencia, la física, porque es la que nos permite observar más, la que está más hacia nuestra realidad, pues. Entonces, esos cambios hicieron que el método científico fuera puesto, pues, en tela de juicio y fuera, digamos, cuestionado en
en su forma, pues si realmente era la única forma de generar conocimiento o había otra forma de generar conocimiento que no fuera la manera científica y que esta metodología, este método de conseguir la verdad estaba limitado y no era infalible. Y tampoco, por supuesto, iba a ser el único en generar conocimiento. Entonces, estas ideas empezaron pues a surgir pues a mediados del siglo, a finales ya del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y muchos filósofos empezaron pues a filosofar pues sobre esta metodología y a darse cuenta que esta metodología introducía o tiene o está viciada en cierto modo de la idiosincrasia humana, de limitaciones humanas, limitaciones en nuestra observación, método como observamos nuestros sentidos, ¿verdad? En que observamos, limitadas en cuanto que las hipótesis las generamos somos nosotros y esas hipótesis no se generan si no hay primero una base, un background que nos permita, como dice en informática se usa ahora el término firmware, ¿no? Para decir que hay un software que está fijo antes, que no se, que un programa con el cual se comienza todo, ¿no? Un programa que tiene que estar allí para comenzar todo. Entonces, y sobre ese programa que se logran hacer los otros programas, ¿no? Eso se llama el firmware. Y todo aparato, toda máquina pues, electrónica que inventan ahorita lleva un firmware. Hasta las secadoras, las lavadoras, bueno, todos llevan un firmware que, a partir del cual se programa, ¿no? Bueno, entonces nosotros necesitamos también ese firmware o esa idea de realidad. Tenemos una idea de realidad que es la que nos lleva a elaborar pues las hipótesis y la que también define cuál es la metodología que yo voy a usar. Entonces, por ejemplo, los griegos tenían una idea de la realidad, la antigua griega, como la antigua Grecia, como ponemos allí, ellos tenían una idea de su realidad, ¿no? Entonces, ellos no lograron llegar al método científico porque ellos tenían una idea de la realidad muy diferente a la que tuvieron los científicos del tiempo que llevamos la Ilustración, que llevamos a hablar un poquito de eso que generó ese tiempo de la Ilustración. Para ellos la ciencia se trataba no en hacernos la vida más cómoda, no en llevar avances científicos para mejorar nuestra vida y el entorno que tenemos alrededor. Esa no era la ciencia que practicaban los griegos. La ciencia para los griegos era como algo misterioso que estaba vinculado a sus dioses, ¿no? Y que se enfocaba en los objetos en sí mismos y no tanto en la dinámica que juegan otros objetos y que se relacionan pues con ese objeto que estoy estudiando. Esa no era la visión de la ciencia. O sea, la visión de la ciencia en el tiempo de los griegos, que aún todavía algunos científicos aisladamente o algunas entidades, personas, fanáticos, amateurs, aficionados de la ciencia, profesan sin darse cuenta, está basado pues simplemente en el qué. El enfoque de mucha gente que hace ciencia todavía hoy y la que hacían los griegos está basado más en el que el enfoque de la ciencia del tiempo de la Ilustración, que vamos a hablar ahorita, está basado en el cómo. En el cómo qué, en el cómo interacciona todo el entorno en lo que estoy estudiando. En eso está. Por eso el método científico se basa en la observación. ¿Ok? Por ejemplo, por decirles algo, yo observo la lluvia y yo digo, bueno, cada mañana llueve, pero resulta que hay una mañana que no llueve. ¿Cómo llego a la conclusión? Bueno, que la hipótesis que me establecí, porque veía que todas las mañanas llovían, me establecí una hipótesis, bueno, todas las mañanas llueve. Pero cuando veo una mañana que no llueve, me doy cuenta que la hipótesis que establecí no era cierta. Ahora, yo podía modificar la hipótesis, todas las mañanas nublosa, llueve. Ok, de repente habría que estudiar y había que ver si hay una mañana nublosa en que no llueve y decir, bueno, esta hipótesis no es valedera. Es por ponerles un ejemplo. O sea, la dinámica de todo lo que está a nuestro alrededor actúa
sobre el fenómeno que estamos estudiando. Eso es lo que es el método científico que los griegos no pudieron llegar a conocer porque ellos vivían una mitología griega donde había muchos dioses, y eso es lo que vamos a hablar ahorita acá. ¿Cuál es el origen de la metodología científica? La metodología científica tiene su origen precisamente después de la Reforma Protestante, cuando se repone, pues se restaura la Biblia como autoridad, como fuente, pues, del conocimiento y de la estructura, pues, del pensamiento humano, cómo iba de desenvolverse. Cuando los protestantes, pues, recuperan la Biblia y se empieza a estudiar la Biblia y se empieza otra vez a retomar la Biblia en la sociedad de la Europa de aquel entonces la Biblia establecía que Dios era un Dios de orden, que Dios era un Dios de leyes, de conocimiento. Y eso es lo que permite al hombre descubrir el conocimiento que Dios hace, la inteligencia, de que hay un Dios inteligente, de que no es simplemente que unos dioses caprichosos que hacen lo que quieren con el mundo, sino que hay un Dios que puso leyes. La Biblia, si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que habla de un principio esencial, pues, en la vida del cosmos, en la vida del hombre mismo. Hay un principio esencial que habla la Biblia, y es el principio que nosotros llamamos en ciencia causa-efecto. Usted puede encontrar en la Biblia siempre este principio. Usted puede leerlo y aplicarlo en su propia vida, aplicarlo en la vida de la sociedad, de un país, etc. La Biblia enseña, por ejemplo, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por sus pecados. Por ejemplo, enseña cada vez que algo malo pasaba en el pueblo, era porque había una situación de desobediencia, de una mala práctica que algunos llaman pecado. Pecado no es simplemente desobedecer a Dios, pecado es hacer prácticas que realmente impiden el progreso, la convivencia, pues, sana entre los seres humanos. Cuando hacemos cosas que son deshonestas o fraudulentas, estamos, pues, atentando con la convivencia de la sociedad, y por supuesto eso van a traer consecuencias. El pecado no es simplemente porque desobedezco a Dios, porque Dios quiere que yo lo adore y simplemente sea solidario a Él. No, simplemente también tiene que ver con ordenanzas que rigen, pues, la convivencia, pues, entre los seres humanos de una sociedad. Y eso hace que podamos tener una buena sociedad o una mala sociedad, pues, que podamos tener prosperidad o podamos tener, pues, miseria. Estas cosas de que había un principio, causa-efecto, que las cosas no sucedían por el azar, simplemente por el capricho de unos dioses. Esto llevó, pues, a mucha gente a entender, pues, de que se podían estudiar las causas de un fenómeno, y entonces, una vez estudiadas esas causas, se podían establecer leyes, y esas leyes permitían de alguna manera generar el conocimiento que después iba a ser insertado también en lo que llamamos la tecnología. Se genera conocimiento, la ciencia genera conocimiento que pasa, pues, al conocimiento tecnológico, y que permite que la tecnología logre, pues, acomodar, ajustar los elementos, pues, del entorno, de manera de que podamos tener, pues, un alcance o un beneficio, un mejor vivir, confort en nuestra sociedad. Ese realmente es el principio, el origen del método científico, que se basa, pues, en que realmente hay un Dios que es justo, que es correcto, que hace las cosas correctamente, y que cada quien tiene lo que siembra. Dice también allí en el libro de Gálatas, ¿verdad? Allí en la Biblia, pues, la Santa Biblia, el libro de los Gálatas, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también, nadie puede ser, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. Entonces, esa esencia de que hay causas que desembocan en efectos, en consecuencias, entonces esa convicción de que existe, pues, esas leyes, de que hay un Dios que es justo, de que hay un Dios que estableció leyes, eso es lo que hace que se estudie, sea
posible, sea proclive el universo a ser estudiado, el cosmos a ser estudiado y poder sacar leyes y conocimiento. Ese en esencia, pues, el principio del método, de la metodología científica. Entonces, los científicos, pues, que llevaron a cabo esta metodología, como Isaac Newton, eran científicos cristianos. Isaac Newton fue un gran cristiano, un gran protestante. Isaac Newton dejó la física para dedicarse a la teología, por querer sacar aquí, filtrar aquí, pues ventilar la espiritualidad de este señor, de Newton, ¿no? Él salió pues de toda la física y se dedicó sus últimos años a la teología. Imagínense ustedes, a la lectura de las profecías sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, entonces, lo que queremos decir en este caso es que lo que queremos pues fijar pues en esta sesión de este curso es pues que la metodología científica tiene también sus debilidades, sus lagunas, y no es la única forma o vía de generar conocimiento, en el sentido de que hay pues algunas limitaciones que tiene esta metodología, como lo vamos a ver, la limitación de poder observar. ¿Ok? Observamos lo que tenemos con la vista, pero lo que yo no veo con la vista, eso no quiere decir que no exista. Vivimos, por ejemplo, en un mundo que está comprobado de que es cuatridimensional, ¿verdad? Desde hace un siglo nosotros sabemos que el mundo, la ciencia conoce que el mundo, por lo menos, es cuatridimensional, o sea, 4 dimensiones, o sea, además de las 3 dimensiones espaciales, altura, anchura, profundidad, tenemos también el tiempo sabemos que es una dimensión y que podemos colocarlo en el lugar que yo quiera, excepto pues para el pasado, ¿no? No es como algunos dicen que podemos viajar al pasado, ¿ok? Pero sí, en el presente yo puedo colocar la duración de un evento en la posición que yo quiera, ¿ok? Por supuesto, eso bajo condiciones muy sofisticadas que solamente podemos llevarla a cabo en un laboratorio, pero que para Dios, por supuesto, no es imposible. Entonces, el tiempo se ha comprobado pues, de que es una dimensión más, así como el espacio. Y bueno, vale decir también que para algunos científicos el mundo no solamente es cuatridimensional, sino 12-dimensional. Algunos científicos aseguran que el universo en el que vivimos es 12-dimensional. Tenemos 12 dimensiones, imagínese usted. Entonces, que yo no vea con mis ojos, eso no quiere decir que si yo no veo con mis ojos están, y mis sentidos, pues, están limitados solamente a observar un fenómeno tridimensional, porque somos seres, pues, encarcelados en 3 dimensiones. Entonces, el hecho de que yo no vea algo en 3 dimensiones, con mis ojos, con mis sentidos, no sienta algo, eso no quiere decir que no exista. Entonces, de allí, pues, la metodología científica, pues, está limitada al conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente puedo observar lo que los sentidos pueden percibir. Por supuesto que hay instrumentación, hay instrumentos, ¿verdad? Que el hombre, pues, ha inventado, la ciencia, la tecnología, ha inventado, pero estos instrumentos lo que hacen simplemente es alargar, refinar pues los sentidos nuestros, ¿no? El sentido de la vista, pues con un telescopio, un radiotelescopio, lo que hacemos simplemente es alargar, pues fortalecer pues nuestros sentidos limitados con instrumentos que tenemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos alcance pues a vivir en un mundo cuatridimensional que sabemos que existe, ¿no? Entonces, de allí ya el hecho de que tengamos que observar con nuestros sentidos, ya eso limita pues el poder de la ciencia como tal y su prepotencia y su osadía de querer pues erigirse como la única capaz de generar conocimiento y de descalificar toda otra fuente de conocimiento como lo puede ser la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos descalificar, ¿verdad? A una disciplina porque esta disciplina no se ajusta al método científico. Entonces
hay muchas pues cosas también que la ciencia, que la metodología científica tiene pues en falla y que eso limita la metodología científica, ¿no? Fíjense, vamos a ver aquí un momentito lo que dice el señor David Hume, un filósofo del siglo XIX. Vamos a ver qué dice este señor a finales del siglo XIX. Vamos a verlo aquí un momentico en Wikipedia. Fíjese, usted pone en Wikipedia metodología científica y usted allí, ok, fíjense, allí usted Hume y la observación de los hechos. Por ejemplo, Popper y la falsabilidad. Vamos a ver un poquito de esto para ir ya terminar. Fíjense lo que dice aquí el señor Hume. Ustedes lo pueden leer con calma. Ustedes pueden leerlo allí con más calma allí. ¿Ok? Fíjense, ahí dice, si persuadidos de estos principios hacemos una revisión de las bibliotecas, ¿qué estragos no haremos? Si tomamos en las manos un volumen de teología, fíjense por ahí ya como por dónde va la cosa, por ejemplo, o de metafísica escolástica, preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad de los números? No. ¿Contiene algún raciocinio experimental sobre cuestiones de hechos o de existencia? No. Echadlo al fuego. Pues no contiene más que sofistería y embuste, ¿no? Esta es la posición de David Hume en cuanto pues a la metodología científica, una posición radical, ¿no? Por supuesto, vivió en esa época y no vivió después el comienzo del siglo XX, donde hubieron descubrimientos pues que no se databan pues a las teorías que habían sido elaboradas con la metodología científica. Entonces, empezó pues la discusión si la metodología científica era pues la única válida o la forma válida de generar conocimiento, ¿no? Y aquí tenemos pues a otro filósofo, Popper, Karl Popper, ¿verdad? Y él hablaba del principio de la falsabilidad, ¿no? Toda teoría debe ajustarse. Toda teoría que se supone científica no es que sea perfecta, de ningún modo, no puede ser perfecta. No hay, ya a partir de por ahí se estipula, se decreta pues que toda teoría no puede ser perfecta, no hay teoría perfecta. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor David Hume? Él dice que para que una teoría, como ninguna teoría es perfecta, para que una teoría sea aceptada como científica, debe ser puesta a prueba y puede ser cuestionada, debe ser propensa a ser cuestionada. Si una teoría está blindada con dogmas y creencias, axiomas que no pueden ser contradichos porque lo dijo no sé quién o porque lo dice tal cual, eso no es conocimiento que pueda calificarse como científico. Un conocimiento para calificarse como científico debe estar sujeto a este criterio de falsabilidad, ¿ok? Y también hay otro criterio, ¿verdad?, que llamamos de repetibilidad, ¿ok? O sea que no solamente yo puedo hablar una teoría, sino que esa teoría tiene que haber hechos concretos donde esa teoría se ponga en evidencia y esa teoría funcione. Y si no hay esos hechos concretos, entonces simplemente no es una teoría científica. Ejemplo, la evolución. La evolución está basada en una hipótesis de que el hombre, por ejemplo, vino del mono. Pero los hechos, ¿verdad? En este caso no se puede, pues, no puede haber hechos que permitan hacer una experimentación o repetir que eso pasó y poderlo verlo con nuestros ojos. Cuando algo no se puede ver con nuestros ojos, ¿verdad?, dicen los mismos científicos, no puede ser aceptado como científico, pues. Ok, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero tenemos registros fósiles. Y cuando buscamos los registros fósiles, resulta, ¿verdad?, y mucha gente no lo conoce, no lo sabe, pero los fósiles que se han encontrado jamás reflejan en ninguna especie, ni del hombre, ni del mono, ni del elefante, ni del caballo,
del perro no refleja en ningún modo el paso de una especie a otra especie. O sea, si encontramos una especie, ¿verdad? Y la relacionamos con una especie más baja del eslabón, una especie entre el eslabón de la cadena evolutiva que hablan los evolucionistas, vemos que en medio de ella no existe fósil de registro alguno. Entre las cadenas evolutivas, eslabones de las cadenas evolutivas, no hay ningún fósil hallado. Entonces, cuando no podemos comprobar algo, cuando algo simplemente se presenta y no puede ser evidenciado como falso, no tiene esa posibilidad de ser evidenciado como falso, entonces esa creencia simplemente es un dogma más, así como la fe que nosotros tenemos. Ellos critican nuestra fe, pero muchos científicos generan conocimiento que no se basan en la metodología científica moderna ajustada como la tenemos ahora con los criterios de falsibilidad, es correcto, y repetitividad. ¿Okay? Si no tienen esas dos características, no puede ser denominado conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico, pues, estamos viendo, tiene algunas lagunas por la observación misma que nosotros hacemos, por la hipótesis que nosotros nos hacemos, concluyendo ya, y las experimentaciones que podemos hacer, ¿verdad? Hallar condiciones extremas en las que esas teorías puedan ponerse a prueba, o sea, llevarla a un entorno circunstancial donde esa teoría pueda decir qué es lo que es en base a esa nueva estructura circunstancial que la rodea, ¿no? Entonces, cuando una teoría no puede ser pues llevada a otras circunstancias, no podemos decir que es absolutamente verdadera. Entonces, un ejemplo lo tenemos claramente con la teoría de la gravitación universal, que durante tanto tiempo, más de 300 años, fue la que tuvo un auge en la física, ¿verdad? Y la usamos todavía, inclusive se usa todavía para lanzar cohetes, todavía es plausible pues la teoría de la gravitación universal de Newton. Pero cuando queremos ya irnos a la parte más álgida pues, del universo, por ejemplo, un agujero negro, una estrella enana o el mismo Sol, cuando queremos ver el comportamiento de la órbita de Mercurio, vemos que no es predicha con exactitud por la teoría de Isaac Newton, y entonces tuvimos que recurrir a otra teoría, ¿verdad?, que es la que nos dejó el señor Albert Einstein, la teoría general de la relatividad. Entonces, esta última teoría es la más precisa en cuanto al refinamiento del movimiento, del comportamiento de los cuerpos en el espacio, en el universo, ¿no? Entonces, esta es la teoría, pero no quiere decir que la de Newton sea falsa. Simplemente lo que queremos decir es que no estaba completa, pues, ¿ok? Y la de Einstein es más completa. Entonces, cuando una teoría no permite que se le modifique o que una teoría está basada en dogmas, de una coraza allí que no se le permite a la gente hablar y decir y criticar y cuestionar o poner en tela de juicio, esa teoría no sirve. Entonces, una teoría como la relatividad, como la gravitación universal, permiten ser corregidas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ahí se puede observar, se puede experimentar, se puede observar en condiciones extremas y entonces ver si se comporta o no como dice la teoría o si hay que cambiarla. Entonces eso es importante en la metodología científica, y vamos a ver, la evolución lo vamos a estudiar con bastante detalle y vamos a ver todos los dogmas y creencias en que se basa la evolución, que son completamente negados por la ciencia, y la gente tiene que los cristianos tienen que empaparse pues en estas cosas. Bueno, entonces ya yo les dejé, para ya finalizar la sesión de hoy, ya yo les dejé a ustedes, ¿verdad?, una tarea que ustedes tenían que hacer, una tarea bastante larga,
creo yo que les puse una tarea bastante larga y entonces lo que les voy a decir es, bueno, que simplemente completen la tarea que les puse allí, ok, completen esa tarea sobre, a ver, el video que les dije que vieran, ¿verdad? Este video que está acá, ok, del documental acerca del diluvio del Logos TV, ¿está bien? Ustedes pueden observar este video y bueno, y contestar las preguntas allí que en otra clase pues estaremos discutiendo y analizando, ¿está bien? Bueno, muchas gracias, mucho ánimo, pues entonces lo que sigue, espero verles pues en el próximo video, la próxima clase. Espero pues que disfruten pues todo este video y esta clase y bueno, Dios les bendiga.